ser terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada. Hola, buenas. Bueno, vamos a callar al gran Silvio Rodríguez y vamos a hacer el vídeo de la segunda pregunta de la guerra civil. Bueno, como veis, el título de la segunda pregunta es Consecuencias económicas y sociales de la guerra civil. Entonces, bueno, pues como es lógico y natural, tiene dos partes, claramente. Por un lado, las consecuencias económicas y por otro, las consecuencias sociales. Esta es una pregunta bastante más breve que la primera, por tanto el vídeo también será más cortito. Bueno, consecuencias económicas. Como podéis comprender, una guerra que duró 3 años y que se desarrolló en España, es decir, el campo de batalla fue la propia España, pues como es lógico y natural, pues tuvo muchísimas consecuencias de todo tipo, entre ellas las económicas y obviamente pues muy importantes. Pensad que España no recupera los niveles económicos previos a la guerra, de 1935 hasta principios de los años 50, es decir, transcurrieron al menos 15 años para recuperar el mismo nivel económico. Es verdad que además de las propias consecuencias de la guerra, de las propias destrucción del tejido productivo que se produjo durante la guerra, pues hay que tener en cuenta también la situación de los años 40, que entre por un lado la política económica implantada por el régimen, de la cual hablaremos en su momento, y la situación internacional, pues no favorecieron en absoluto la recuperación económica. Pero bueno, en cualquier caso, primera conclusión a la que llegamos. La guerra civil tuvo, como es lógico y natural, unas consecuencias económicas claramente destacadas. Entre esas consecuencias, pues lo primero está la destrucción de infraestructuras. Bueno, digo lo primero, como digo tantas veces, porque lo he puesto en primer lugar. Dentro de estas infraestructuras, pues por un lado podemos citar lo que es la destrucción de las ciudades, de las viviendas. Fijaos que en torno a 250.000 viviendas pues fueron víctimas o sufrieron los avatares de la contienda, ¿no? Aquí tenemos en estas dos fotos, bueno, por un lado la destrucción de la ciudad de Guernica, de la cual ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y esta otra fotografía, esta que tenemos aquí, es Madrid, ¿no? Ya sabéis que Madrid pues sufrió mucho las consecuencias de la guerra porque se estuvo combatiendo prácticamente en lo que es casi la ciudad, bueno, en lo que hoy día de hecho es la ciudad, pues durante prácticamente toda la guerra, desde el 36 hasta el 39. No solo las ciudades sufrieron esta destrucción, sino que también, por ejemplo, las vías de comunicación, particularmente el ferrocarril, todavía el transporte por vehículos por carretera en España tenía escasa relevancia, no era muy importante, el medio de transporte terrestre fundamental era el ferrocarril y sufrió mucho por la guerra, no solo por la destrucción de los trenes, como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, sino, y quizás más importante, por la propia destrucción del tendido ferroviario, de las vías, ¿no? Cuando termina la guerra civil, el tendido ferroviario español era un auténtico desastre. Las consecuencias económicas, también podríamos citar, pues lógicamente, los daños sufridos por industrias, por centros productivos de todo tipo, y no solo en lo que sería viviendas, transportes o industrias, sino también en el sector primario. La ganadería y la agricultura sufrieron también de forma más que notable los efectos de la guerra. La ganadería, porque en muchos casos pues la cabaña ganadera se utilizó pues para satisfacer, abastecer de las necesidades inmediatas, en muchos casos abastecimiento del ejército o bueno, pues las necesidades de la población, ¿no? Con lo cual no permitía, es decir, en muchos casos se sacrificaban a las madres en una explotación que estuviera, por ejemplo, destinada a la producción de carne, pues lógicamente las madres no se pueden sacrificar, ¿no? Hay que sacrificar a las crías, pero las necesidades hizo que en muchos casos también se sacrificaran a las madres y por tanto pues la explotación quedó reducida, ¿no? Y en cuanto a la agricultura, pues
pues por razones obvias también, ¿no? Primero, los lugares donde se disputaron, hubo enfrentamientos, fueron lugares de batalla, pues como es lógico y natural, sufrió la agricultura, pero también, y quizás, o bueno, sin quizás, de manera más importante, por la propia por el propio abandono de las tareas agrarias, pues para agrícolas en este caso, pues para dedicarse al combate, ¿no? A la guerra. Dentro de estas consecuencias económicas, pues podemos citar, lógicamente, como acabo de decir, la mano de obra. La mano de obra durante la guerra se vio diezmada o disminuida porque buena parte de ella se dedicó a los combates, a la guerra, pero después de la guerra civil, pues esta disminución fue resultado no solo de las víctimas directas de la guerra, sino, como podemos ver también en esta fotografía, pues por el exilio, ¿no? Muchísimos españoles tuvieron que exiliarse, abandonaron el país. Normalmente el destino inmediato fue Francia. Aquí vemos en esta fotografía, ¿no? Unas cuantas mujeres, porque aparte de la cuestión económica, evidentemente el exilio tiene otros muchos matices, otros muchos aristas, ¿no? Y uno de ellos, pues indudablemente, claro, es el drama humano que representa, ¿no? El huir con lo mínimo, con lo poco que podían llevar, como veis, a pie, y abandonar, pues en muchos casos, claro, a su gente, a su lugar, ¿no? Aquí tenemos esta otra imagen, ¿no? También del exilio. Como veis, aquí ya estamos viendo que están ya en Francia, como podemos ver también en esta otra imagen. Y sabéis que el destino de muchos de los exiliados españoles después de la guerra civil, pues en Francia el trato no fue precisamente demasiado bueno, y terminaron en campos de concentración en Francia. Otro de los aspectos de las consecuencias económicas es el endeudamiento. España quedó endeudada desde los dos bandos. Por una parte, desde el bando que ganó la guerra, desde el bando nacionalista, nacional, pues la ayuda de los países fascistas, la ayuda de la Alemania nazi, pues hubo que pagarla. Entonces España asumió unas deudas para pagar, pues digamos, lo que son el armamento que se recibió, aparte de la propia participación de lo que serían los soldados alemanes, ¿no? Aparte de eso también, aparte de la deuda con Alemania, que fue la más importante, o con Italia, pues también España recibió, el bando golpista recibió ayuda financiera de otros países, de empresas de otros países, por ejemplo, combustible de empresas norteamericanas, Portugal, en fin, de diversos bancos extranjeros, y todo ello pues supuso el crecimiento de la deuda española. Esa deuda también creció desde el otro bando, desde el bando de la República, donde en este caso se utilizaron las reservas de oro del Banco de España para para pagar los gastos de la ayuda militar que se recibió de la Unión Soviética. Las reservas del Banco de España fueron sacadas, igual que se sacaron también, pues yo qué sé, obras, por ejemplo, del Museo del Prado, en parte para que no cayeran en mando de los golpistas, que parecía desde el principio que era inminente que Madrid cayera en sus manos, y como digo, las reservas del Banco de Oro pues se utilizaron para sufragar esa ayuda militar de la Unión Soviética. En cuanto a las consecuencias sociales, la otra parte de esta pregunta, pues indudablemente, claro, lo primero es la ayuda a las pérdidas humanas, ¿no? Las pérdidas humanas, que como veis, pues en este cuadro se hace un resumen de los muertos directos por la guerra, los que murieron como una consecuencia indirecta por la guerra, por el hambre, por la enfermedad, los exiliados. La cifra global, si sumáis todo esto más o menos,
pues veis que llega en torno a un millón de personas. Digamos, serían las víctimas totales de la guerra, sumado todos los aspectos. Las muertes directas, digamos, como consecuencia de la guerra, tanto en combate como una consecuencia más o menos directa de la guerra, pues rondarían los 400.000. En cualquier caso, pues fue una pérdida importante de población en un país que no estaba muy poblado, no era un país. España, dentro de Europa, no es un país que cuente con una gran densidad de población. Además, o aparte de esas pérdidas humanas, es decir, de las muertes, que indudablemente es lo más doloroso en una guerra, pues después de la guerra vino la represión y en ningún momento el régimen franquista intentó llevar a cabo, desarrollar políticas de reunificación de España, es decir, de integración de los que habían perdido la guerra, integrarlos es decir, llevar a cabo políticas de reconciliación. En ningún momento se intentó. La política del régimen fue la aniquilación, la eliminación de todos aquellos que de alguna manera hubieran podido colaborar con el bando republicano y hubieran pudieran estar en contra del régimen, con lo cual se produjo una división absoluta en el país, no un recelo, el no confiar en nadie, porque nunca sabía si realmente pues podía terminar denunciando. Y bueno, pues en muchos casos también se dieron a través de la presión de la fuerza, pues muchas manifestaciones de adhesión al nuevo régimen, pero digo, algunas obviamente serían fieles, otras pues forzadas por el miedo, ¿no? Bueno, aquí tenemos en esta imagen, aquí todos con el brazo en alto, todos muy, como veis aquí al maestro, ¿no? Y todos aquí los niños con el brazo en alto, pues eso, en torno a la bandera. Bueno, sin comentarios. Dentro de esa política de represión que se llevó a cabo, pues podemos citar los campos de concentración. En España, después de la Guerra Civil, este mapa representa el número de campos de concentración que hubo después de la Guerra Civil, ¿no? Como veis, hay muchísimos. Evidentemente, estos campos de concentración en muchos casos pues fueron prisiones que ya existían o se utilizaron edificios preexistentes. Es decir, no penséis que ni muchísimo menos todos estos campos fueron construcciones nuevas realizadas para ese fin, ¿no? Para decir, para como campos de concentración. Algunos sí, ¿no? Algunos sí, como por ejemplo aquí en Extremadura, por Castuera, pues se construyó más o menos una serie de barracones para que fueran un campo de concentración. En otras muchas ocasiones pues se utilizaron pues edificios preexistentes. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí todas estas personas recluidas aquí en lo que es una plaza de toros. Esta imagen, como veis, pues bueno, pues sabemos que representan a presos encarcelados en un campo de concentración en España, pero si no lo supiéramos podríamos pensar perfectamente que eran personas que estaban refugiadas en un campo de concentración posiblemente nazi, ¿no? Siguiendo con las consecuencias sociales, pues hay que citar la anulación de las conquistas sociales. Ya sabéis, porque lo hemos comentado, que no es que se paralizara la reforma agraria, que es lo que iba a decir, sino que se revirtió toda la reforma agraria, es decir, se devolvieron las tierras que se habían utilizado para la reforma agraria a sus antiguos propietarios. Evidentemente se suprimieron todas las libertades, todos los derechos, conquistas sociales y libertades que había garantizado la Constitución de la República, pues fueron suprimidas, fueron eliminadas. La libertad de expresión, la libertad es decir, se prohibieron todo tipo de asociaciones, el derecho de huelga, en definitiva, una privación absoluta de derechos y libertades. Y de nuevo esa oligarquía de la que hemos venido hablando, fundamentalmente terrateniente, ¿no? Porque obviamente también existía una oligarquía industrial y financiera, pero menos voluminosa, ¿no? Porque España todavía era un país absolutamente agrario.
Pues, por cierto, que cuando hemos hablado antes de las consecuencias económicas y de la situación de los años 40, hay que decir que la guerra, por los daños que provocó a la industria, hizo que a lo largo de los años 40 España, que desde, digamos, a lo largo del siglo XX, ese primer tercio del siglo XX, había ido perdiendo importancia la actividad agraria en beneficio de la actividad industrial, todavía muy lentamente, porque obviamente la agricultura seguía siendo mucho más importante, pero en los años 40 se revierte esa tendencia y de nuevo la agricultura pierde importancia, perdón, la agricultura gana importancia y la pierde la industria. Bueno, como decía, esas oligarquías que en gran medida eran los que venían ostentando todos los resortes del poder en España, pues bueno, pues se recuperan del intento que había hecho la República precisamente de limitar sus privilegios y bueno, pues recuperan todo el poder que habían tenido, ¿no? Y bueno, pues por último podríamos hablar dentro de esas consecuencias sociales, lo que he denominado el desierto cultural. España, cuando termina la guerra civil, pues tiene un vacío dentro de esas personas que se exilian, que abandonan el país. Pues una buena parte, es decir, hay una parte, digamos que la mayor parte de la intelectualidad, pues forman parte de ese exilio. La mayor parte de los intelectuales habían apoyado la causa republicana, obviamente no todos, ¿no? Pero la mayor parte sí. Entonces, cuando acaba la guerra, pues los que seguían vivos, pues tienen que exiliarse y abandonar el país. De todas formas, no solo pensemos que digamos, que ese vacío cultural e intelectual no es solo de las grandes figuras, ¿no? Sino que también se exiliaron multitud de intelectuales que no eran famosos, que no están, sus nombres no están en los libros de historia, pero que era la gente, digamos, más preparada, ¿no? Con más estudios y más conocimientos en un país que, como hemos dicho en alguna ocasión, era un país analfabeto. Entonces, buena parte de esos intelectuales que abrazaron la causa republicana, pues también tuvieron que marchar al exilio, lo cual, como es lógico, si la gente más preparada abandona el país, pues como podéis comprender, poco bueno, poco beneficioso puede ser para él. Bueno, pues dentro de esas figuras que fueron víctimas de la guerra civil, pues os he puesto tres figuras destacadas en tres situaciones distintas. Aquí la figura de Federico García Lorca, que como sabéis, pues fue asesinado durante la guerra civil por su condición de intelectual, de homosexual, en fin. Otra persona que murió, pero en este caso no durante la guerra, sino ya terminada la guerra, murió en una cárcel, Miguel Hernández, y bueno, pues murió no como consecuencia, es decir, no fue ejecutado, sino su muerte fue por enfermedad, pero claro, la enfermedad fue provocada por las condiciones absolutamente penosas en las que se vivía en la cárcel. Y la tercera figura, esta con más suerte, porque siguió vivo, es un intelectual que vivió en el exilio, es el gran cineasta pues, Luis Buñuel. Bueno, pues hasta aquí lo que daba de sí esta pregunta, así que pues nada, terminamos este segundo vídeo. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles de